convicción de pecado. En una ocasión se encontraron en las calles, ahí en la acera caminando, el orgullo, la mentira y la culpa. El orgullo fue el primero en hablar. No podría ser de otra manera. El orgullo dijo: soy un éxito. Nadie es más exitoso que yo. Nadie puede vencerme. He logrado apoderarme del corazón de la gente. Yo domino sus mentes y corazones. Y en algunos casos, hasta los he hecho sentir que no necesitan de nada ni de nadie en sus vidas. Que ellos pueden lograr todo, incluso fuera de la voluntad de Dios. No tengo riesgo de perder a ninguno de mis seguidores. El orgullo. La mentira replicó y les dijo: estás equivocado. Yo soy más exitosa. Y para que lo entiendas, aunque me duela, te diré la verdad en cuanto a mi éxito. Yo los he hecho creer a todos que son buenos. Incluso en algunos casos creen que entre más mienten, más buenos son. Y se rió a carcajadas. La mentira. Y ahí estaba la culpa, triste, cabizbaja, y les dijo: a diferencia de ustedes dos, yo sí soy un fracaso. Porque a pesar que la gente es orgullosa, mentirosa y rebelde contra la autoridad, principalmente rebelde contra Dios, a pesar de todo eso, no se sienten culpables. Algunos incluso reconocen que son malos, pero no sienten culpa. Soy un total fracaso. El orgullo dijo: bueno, me voy. Debo trabajar sin descanso. Mi arduo trabajo es lo que me ha dado tanto éxito. ¿Y tu culpa? Nunca tendrás tanto éxito, mucho menos si compites contra mí. El orgullo se fue. La mentira dijo: no le hagas caso. Yo te ayudaré para que la gente entienda su responsabilidad y sepa que tiene que aceptar su culpa, cuanto más se ofende a Dios. Tú descansa tranquila, yo haré el trabajo por ti. La mentira. Y se fue. Y la culpa se resignó y dijo: esperaré con paciencia a ver qué pasa. Esta pequeña historieta, hermanos, nos ilustra de alguna forma algunas cosas o lo que pasa en el mundo real. El corazón lleno de orgullo de los hombres, me refiero a toda la raza humana, los hace creer que no necesitan rendirse ante Dios y mucho menos obedecer sus mandatos. Y si el orgullo es el rey de los pecados por el cual se derivan otros, la mentira es la reina. Tanto así que la gente alrededor del mundo cree en dioses falsos. Son dioses de mentira. Ofrendan a dioses falsos. Rezan a dioses falsos. Y sirven a dioses falsos. Hoy las personas necesitan escuchar el evangelio, el glorioso evangelio de Cristo. De tal forma que mientras se expone el evangelio, las almas de los que escuchan puedan contemplar la santidad de Dios, la hermosura de Cristo, la majestad de la cruz, de tal modo que lleguen a ser conscientes de la suciedad de sus almas y de que han ofendido a Dios. Necesitan doblegar su orgullo y creer en la verdad. Cuando esto sucede, entonces reconocen que son culpables, reconocen que tienen una deuda que pagar, que son responsables de agravio contra Dios y que merecen el juicio, que la justicia de Dios debe o debería de caer sobre ellos. Pero cuando una alma llega a ese estado, es en ese momento que por la luz del evangelio también entienden
que lo único que les queda como esperanza de su alma y de su vida es clamar misericordia. Entienden que la misericordia de Dios es lo único que puede librarlos del juicio eterno. Y Dios, en su infinita misericordia, atiende al corazón humilde que viene ante Él. Y esa convicción de pecado en el alma de los hombres, Dios la visualiza de forma íntegra. Él no lo pueden engañar. Y salva a aquellos que desde su alma claman misericordia. Y la culpa de pecado se va de nosotros. Porque Dios ilumina nuestros corazones con el evangelio y nos hace entender que Cristo ya pagó por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras rebeliones. El evangelio nos hace entender que Cristo fue nuestro sustituto, que en la cruz se consumó nuestra redención, que nuestra alma pecaminosa ha sido perdonada y que ya no somos culpables ante Él, ya que pasamos de ser sus enemigos, llenos de orgullo y mentira, a ser sus hijos, templo del Espíritu Santo. Cabe señalar que esto solo puede ser posible por la obra de Dios. Como dijo MacArthur, si la luz para salvación se enciende en un corazón, es un acto creador de Dios. Penosamente, hermanos, el mundo está lleno de orgullo, inundado de mentira y escaso de culpa y de convicción de pecado. Sálganse a dar una vuelta por las calles de nuestro país. Platiquen con la gente de sus faltas y se van a dar cuenta de eso. Nadie quiere decir, me equivoqué. Nadie quiere aceptar sus culpas ante Dios. Siempre tienen estrategias para, según ellos, justificarse a sí mismo. No es mi culpa, es culpa de un tercero. Pobre de mí. Pero nadie asume con una convicción de pecado su responsabilidad ante Dios. En el caso del reino de Judá, esto también era una realidad. Su orgullo por su ascendencia del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, su orgullo por las promesas de Dios referentes al Mesías y al reino eterno de David, se había posicionado en su corazón. Es algo contradictorio. Las promesas de Dios le habían llenado de orgullo. Su orgullo por la majestad del templo, donde había un lugar santísimo, donde la presencia de Dios estaba ahí. O sea, vean el pecado de esta gente. Se habían llenado de orgullo por los que debían más bien de ser humildes. Su orgullo se había llenado por su historia y por muchas otras cosas. El orgullo les había hecho creer que nada pasaría, aunque su relación con Dios fuera distante o nula. Ellos estaban convencidos de eso. También se habían acobijado con la sábana de la mentira. Vivían sin escuchar, sin anunciar y sin estudiar la verdadera palabra de Dios. De hecho, antes de la caída de Jerusalén, con el rey Josías, se encontraron la ley en el templo y fue un gran evento para ellos. Se habían alejado de la palabra del Señor y por eso creían las mentiras de otras creencias y estaban adorando a dioses falsos. Incluso muchos de sus profetas estaban profetizando mentiras, como lo hacen también el día de hoy. En medio de todo esto, no había en el pueblo convicción de pecado. Por eso Dios hizo llegar la destrucción a esta nación. La destrucción fue masiva, hermano, horrible, espantosa, caótica. Es como cuando le viene a alguien lo que más teme, pero multiplicado por 10, exponencialmente. Porque años y años y años, y no había convicción de pecado y arrepentimiento de sus faltas. Se creían buenos, buscaban excusas, estaban llenos de orgullo y se creían muchas mentiras.
luego de esta destrucción, o incluso podríamos decir que en medio de ella, se escribe el libro de Lamentaciones. Y a diferencia del orgullo y la mentira que reinaban en el pueblo, notamos en este libro que hay una profunda convicción de pecado, expresada a lo largo de cada uno de estos 5 poemas, pero se expresa de forma más intensa en este primer poema, en el capítulo 1 de Lamentaciones. Hoy solo vamos a exponer 3 versículos del libro, y 2 de ellos expresan la convicción, bueno, 4 versículos, perdón, y 2 de ellos expresan la convicción del pecado que había en el corazón del escritor, así como la forma comparativa en que escribe, es decir, o corporativa en que escribe, es decir, en nombre de toda la nación. Vamos a ver que aquí en estos lamentos no son quejas, son lamentos. Son 2 cosas diferentes. No son reclamos, son lamentos. No son justificaciones por la caída, son lamentos. Dios, podemos lamentarnos ante Dios, pero estos lamentos están saturados de convicción de pecado. Y debemos de aprender de eso, porque aunque ya